Hay mucha gente que está muy preocupada por la situación actual, gente que no tiene por qué necesariamente coincidir con nuestra ideología o con nuestra forma de ver las cosas desde el punto de vista del día a día, pero hay mucha gente de izquierdas, de derechas, gente profesional que no se adscribe a ningún movimiento político, que está tremendamente preocupada por la deriva, como digo, totalitaria y muy alejada de la Constitución que se toma en este gobierno. Es que esta misma semana, la manera en la que se va a reformar por la puerta de atrás el delito de sedición, el lunes se convocó en el Congreso lo que se llama una ponencia, que es un grupo de trabajo de la Comisión, que traía, en teoría, la ponencia está hecha para redactar una ley o para modificar una ley y se tarda unas semanas porque se trae a gente experta en la materia, se piden informes, se estudian las distintas alternativas. Bueno, pues aquí la ponencia en cuestión de 2 horas liquidó la situación. Al día siguiente se reunió la comisión, que también suele tardar unas semanas en debatir lo que la ponencia dice, y en 2 horas la comisión decidió aprobar la reforma del delito de sedición. Y a continuación convocaron un pleno extraordinario para este mismo jueves, que normalmente también pues, se tardan unas semanas en llevar el procedimiento de la manera más delicada posible. Pues como digo, lunes, martes, jueves, en 4 días liquidan la reforma del delito de sedición, que como saben ustedes se está haciendo a medida de los sediciosos. De la misma manera que la reforma o desaparición del delito de malversación se está haciendo a medida de los malversadores. De la misma manera que la rebaja de las penas a los delincuentes sexuales se está haciendo a medida de los propios delincuentes sexuales. Es que son una barbaridad tras otra y como lo que vamos viendo es una acumulación de una tras otra, ya es casi muy difícil que sigamos el día a día de lo que está pasando. Y yo creo que esa es la técnica con la que cuenta este gobierno, con cada día traer un escándalo mayor que el anterior para ir enterrando los de los días previos. Bueno, pues ahí habéis escuchado algunas de las intervenciones de Iván Espinosa de los Monteros ayer en una entrevista en Radio Nacional con esas reformas del Partido Socialista de Pedro Sánchez al servicio de todos los delincuentes. Reforman la sedición a la carta de sediciosos, reforman la malversación a la carta de malversadores, reforman lo del solo sí es sí a la carta de los agresores, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto que utilizan esa técnica de que cada día haya un escándalo mayor al del día anterior para que la gente se vaya olvidando o no termine de asimilar todos y cada uno de los escándalos del gobierno de Pedro Sánchez. Hoy hay un pleno muy interesante del Tribunal Constitucional que están reunidos para ver si, no sé, frenan esta deriva golpista del psicópata ocupa que tenemos en Moncloa. Es que son las propias instituciones las que tienen, no sé, que autoprotegerse, que autosalvarse de los delirios golpistas del gobierno que tenemos ahora mismo en Moncloa. Si leéis las terminales mamporreras y mediáticas de extrema izquierda, como Lo País, como La Marea de Antonio Menestra, Diario Público, el de Nacho Preescolar y demás, digamos que están diciendo, no, es que la derecha judicial, la derecha política, están no sé qué, no sé cuándo. Simplemente salvaguardando el correcto funcionamiento de los resortes del Estado, de todos los contrapesos al poder político y, como digo, habrá que estar muy atentos a la decisión de ese pleno. Bueno, más cosas de ayer de Iván Espinosa de los Monteros en esa entrevista. Estamos en uno de los momentos más graves de nuestra democracia y por tanto la moción de censura es la herramienta más adecuada para la actual situación. Esa moción de censura que permita, como su propio nombre indica, censurar la actuación de este gobierno, retratar la actuación de este gobierno, que todos los medios de comunicación estén obligados a retransmitir esa moción de censura para todo el mundo y que si todavía hay, que tristemente los hay y demasiados, champiñones y borregos ahí fuera sean conscientes de la deriva totalitaria del gobierno de Pedro Sánchez, que en 4 días van a liquidar el delito de sedición reformado a la medida de los sediciosos. Se están reformando las leyes, se reforma el Código Penal a la medida y a la carta de los delincuentes, porque es un gobierno al servicio de los delincuentes, el gobierno de Pedro Sánchez que tenemos en Moncloa, y la moción de censura que se trata de que sea una puesta de negro sobre blanco de todas las barbaridades del gobierno. Por supuesto, una moción de censura consensuada con toda la oposición, que era el objetivo número 1 de Vox, con un candidato de consenso neutral que no esté afiliado a ninguna formación política que esté actualmente en el Congreso de los Diputados o que sea un dirigente de algún partido de la oposición, sino que puede ser una persona que ha tenido experiencia de gobierno, que esté fuera ya en el mundo civil o en la sociedad civil, y único objetivo, única idea, la disolución de este gobierno y la convocatoria inmediata de elecciones. Pero
bueno, hablaremos en la última parte del vídeo de las últimas declaraciones que ha hecho el Partido Popular sobre la moción de censura, que siguen R que R diciendo que es una tontería, que es inútil, que no sirve para nada y que no se presente. Por supuesto, Vox ya confirmó que van a seguir para adelante, que se presentará, aunque el Partido Popular no quiera participar de ella. Pero bueno, como digo, cada escándalo o cada día que pasa tenemos un escándalo mayor al del día anterior por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Lo último, todo el tema del referéndum. Fijaos, nos decía ayer el ABC Félix Bolaños que descarta de forma total un referéndum, aunque Esquerra insista, y que no va a haber ningún referéndum ni por la vía pactada ni por la vía unilateral. Eso es lo que nos decía por la mañana Félix Bolaños, y por la tarde Salvador Illa, el líder del PSC, el peor ministro de Sanidad de toda la historia de España y probablemente del mundo civilizado. No habrá autodeterminación, pero ¡qué sorpresa! Sí consulta a los catalanes. Vamos, lo que viene siendo un referéndum disfrazado de consulta, disfrazado de que, bueno, está pactado, es legal entre comillas, ¿no?, dentro de la legislación de Pedro Sánchez, porque por supuesto nada que vaya en contra del artículo 2 de la Constitución de la indisoluble unidad de la nación española, patria común indivisible de todos los españoles, se puede permitir, y que ninguna norma de gobierno tiene rango superior a la Constitución, como bien sabéis. Pues digamos que lo van a disfrazar, pero por supuesto que ese referéndum, antes o después, se va a terminar celebrando. Y ya lo decía Vox en Twitter, como era de esperar, al día siguiente de que el gobierno diga que no habrá referéndum ilegal, alguien del partido del gobierno dice que sí habrá referéndum ilegal, pero con otro nombre. Ya lo advertimos, todo está pactado con los golpistas y tenemos el deber de impedirlo. Al final tenemos un partido político en el gobierno, como es el Partido Socialista, al servicio de comunistas, golpistas, etarras, filogolpistas, filoetarras, filocomunistas. Y por supuesto es una hoja de ruta muy bien definida, y esto lleva ya mucho tiempo pactado, probablemente desde la moción de censura a Mariano Rajoy en el año 2018. Al final ya sabéis cuál ha sido siempre el objetivo que ha tenido a lo largo de toda su historia el Partido Socialista. El único objetivo que siempre ha tenido, por supuesto, es la destrucción de nuestro país. Y OK Diario nos recuerda, no habrá referéndum, los otros 5 noes de Pedro Sánchez al separatismo que se convirtieron en síes. Por supuesto, la palabra de este gobierno no vale nada, de hecho siempre ocurre justo todo lo contrario a lo que terminan diciendo. Y nos recuerda muy bien OK Diario, por ejemplo, con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 o 20 veces, y ahora se han ido intercambiando presos por presupuestos. El tema de los indultos, Pedro Sánchez en la campaña de las elecciones generales de 2019, en octubre, diciendo que se van a cumplir íntegramente las penas. Un año y medio después, todos en la calle indultaos. El tema de la sedición, que también dijeron que por supuesto no se iban a modificar ni absolutamente nada. Qué sorpresa, ya se está reformando. El tema de los acercamientos, que no planteamos ningún tipo de negociación, esto lo dijo en el año 2018, por supuesto 180 presos de ETA acercados a Vascongadas, incluso Pedro Sánchez dando el pésame a Bildu cuando un etarra se suicida en la cárcel. Pero bueno, luego no digas que Bildu es ETA y que el Partido Socialista no está pactando con la ETA. O el tema de Puigdemont, que en un debate electoral en 2019, diciéndole a Pablo Casado, el del PP, que con ustedes se le fugó Puigdemont y yo me comprometo a traerle de vuelta a España. Lleva 5 años prófugo de la justicia Puigdemont, y por supuesto Pedro Sánchez no ha hecho absolutamente nada para traerlo de vuelta a España. Este es el nivel del gobierno de Pedro Sánchez, y todo esto hay que recordarlo todos los días, y en este caso se recordaría, por supuesto, en una moción de censura, y a los medios de comunicación no le quedaría más remedio que hacer un tratamiento mediático de todo esto, porque por supuesto sabemos que los medios de comunicación, que son los grandes responsables de todos los problemas que hay en España, de absolutamente todos, junto con el gobierno actual, por supuesto, el Partido Popular también tiene parte de culpa, pero principalmente los medios de comunicación, porque son los medios de comunicación los que se encargan de crear una masa aborregada, una masa de champiñones completamente y lobotomizados. Y como se suele decir, la televisión es el reflejo de la sociedad española, más específicamente Telecirco. Es decir, Telecirco es el reflejo de la sociedad española, y claro, así nos va, evidentemente. Así nos va, que tú sales a la calle y no sé, preguntadle a las primeras 30 personas que os encontréis sobre la sedición, sobre la malversación, sobre la ley del solo sí es sí, sobre el asalto al Tribunal Constitucional. No saben nada, no tienen ni idea de nada, pero luego van todos como champiñones a votar como robots el día de las elecciones, por supuesto, a coger la papeleta del Partido Socialista. Que una vez que asalten todos los resortes del Estado, una vez que controlen absolutamente todo, como ya comenté ayer en el directo, lo siguiente que es los chequevotos. Empezar con los chequevotos, empezar a comprar millones de votos, que junto con los millones de votos que ya tienen cautivos,
tienen la victoria electoral garantizada, porque el Partido Socialista va dopado a todas las elecciones. Y eso también es, por cierto, fraude electoral. Pero bueno, más cosas del PSOE. Bienvenidos al infierno fiscal. Los españoles son ya los quintos más saqueados del mundo industrializado, en la ruina absoluta del Partido Socialista. Ahora bien, la Chiqui, la de no, 2.000 millones, eso no es nada, eso no es nada. La Chiqui ayer diciéndole a Iván Espinosa de los Monteros en el Congreso de los Diputados que han bajado los impuestos a las clases medias y trabajadoras y que estamos con la inflación más baja de la Unión Europea. Y con dos cojones. ¿Alguien puede decirme qué impuestos a las clases medias y trabajadoras ha bajado el Partido Socialista? Cuando en el pasado mes de agosto aprobaron el nuevo régimen de saqueo absoluto a los autónomos. ¿Qué impuestos ha bajado el gobierno de Pedro Sánchez? Si llevamos 42 subidas de tipos impositivos desde que este psicópata está en la Moncloa. Si estamos haciendo récords de recaudación completamente, también por culpa de la inflación, por cierto. Dicen, no, es que somos la inflación más baja de la Unión Europea. Vale, sí, por una décima. Por una décima. Ahora bien, ¿por qué? ¿Es por las medidas del gobierno? No. Háblame de los salarios, por cierto. Compárame el salario de España con otros países de la Unión Europea. Porque aunque tengamos una décima menos de inflación, seguimos teniendo muchísimo menos poder adquisitivo. Si tenemos mucha menos renta, tenemos mucho más paro, tenemos mucho menos consumo. ¡Oh, sorpresa! ¡Los precios van a bajar! Y no soy economista. No, la inflación no baja una décima o 2 décimas menos que otros países de la Unión Europea por las políticas del gobierno, porque las políticas del gobierno realmente van aparejadas a que cada vez todos estemos más en la ruina, haya más paro, más inflación, más contracción económica, y digamos que más gente necesite vivir de una paguita, de una subvención o de una ayudita del gobierno. Con una ayudita, con una subvención, con una paguita te compran el voto y las voluntades y pueden perpetuarse en el poder. Por eso jamás el Partido Socialista adoptará medidas económicas positivas para la ciudadanía. Por cierto, hablando de empleo, somos el país con más tasa de paro total, juvenil, femenino. Ahora bien, del empleo que tenemos, ¿alguien puede compararme empleo privado con empleo público? De eso no hablamos, ¿verdad? De los salarios no hablamos, ¿verdad? De la tasa total de paro no hablamos, ¿verdad? No, bueno, pues que la inflación es una décima más baja que en los demás países de la Unión Europea. ¿Y nos congratulamos por eso, de verdad? Nos congratulamos por eso. La cesta de la compra, ahora que tenemos la cena de Nochebuena, la cena de Navidad, va a ser un 12% más cara respecto al año pasado. ¿Nos congratulamos por eso, de verdad? Chiquiministra, nos congratulamos por eso. Genial, genial. Y bueno, cerramos el vídeo con unas últimas cuestiones, como digo, del Partido Popular, de la moción de censura. Veo mucho miedo en las filas del Partido Popular ante la posibilidad de que Vox presente moción de censura a Pedro Sánchez. Decía el diario.es que la moción de censura de Vox sume al PP, ¿no? En el desconcierto, La Razón nos decía que Génova pide a Vox que retira la moción de censura por inútil, y también el Confidencial nos decía que Vox contempla incluso nombres socialistas, que lo decía ayer Iván Espinosa de los Monteros en la rueda de prensa del Congreso. Bueno, no fue ayer, creo que fue el pasado martes, ¿no? Hombre, sería un bombazo poner, yo que sé, a presentar la moción a Leguina, Joaquín Leguina, exdirigente de toda la vida del Partido Socialista, o que pongan a Paje, por ejemplo, ¿no? Que también ha dicho que Pedro Sánchez está muy mal. Oye, pues ponedle a Paje la moción de censura, pero bueno... me resulta muy curioso, y ya con eso termino, ¿no? Estas declaraciones del Partido Popular de que, no, bueno, pues lo de la moción de censura es inútil, no sirve para nada, porque, bueno, los argumentos que dan son ridículos, ¿no? O sea, el tema de reforzar a Pedro Sánchez es ridículo, lo que refuerza a Pedro Sánchez es que algún partido de la oposición le apoye, lo de que no dan los números es ridículo, por esa regla de 3, ningún partido de la oposición presentaría absolutamente nada nunca, porque el gobierno Frankenstein tiene mayoría absoluta en el Congreso. O sea, es una gilipollez absoluta, ¿no? El gran problema que tiene el Partido Popular, y ya con eso termino, y por eso tienen tanto miedo a que Vox definitivamente terminen la moción de, o sea, terminen presentando, que por supuesto va a ocurrir, la moción de censura, es porque ellos realmente no quieren ir en contra del Partido Socialista, no quieren ir en contra del socialismo, no quieren censurar al socialismo. Porque yo no descarto que ya estén un poco poniendo las bases para un futuro pacto PP-PSOE sin Pedro Sánchez, por supuesto, que se irá a la Internacional Socialista o donde coño le enchufen. Y ya están tratando de poner un poco las bases para un futuro pacto. Por eso el PP habla de PSOEs buenos y todo esto, cuando no existe ningún PSOE bueno. Son 120 años de historia criminal y corrupta, pero bueno. Y por eso no quieren censurar al gobierno, no quieren censurar en general al socialismo o al Partido Socialista. Y una moción de censura de Vox les vuelve a retratar y les vuelve a poner entre la espada y la pared, como se suele decir. Porque hagan lo que hagan el Partido Popular, es un desastre. Porque si votan para ellos, digo, y se verían las encuestas cómo empezarían a perder porcentaje de intención de voto, como ya ocurrió en 2020. Porque si votan no a la moción de censura y por tanto votan sí al gobierno de Pedro Sánchez, están legitimando las actuaciones criminales del gobierno de Pedro Sánchez. Abstenerse
ante el gobierno criminal de Pedro Sánchez es exactamente lo mismo. Estás legitimando las actuaciones totalitarias del gobierno de Pedro Sánchez. Y votar sí a la moción de censura presentada por Vox te convierte en un subalterno de Vox. Y Vox, con esa moción de censura, retrataría por enésima vez cómo el Partido Popular ni es alternativa, ni es oposición, ni es absolutamente nada. Y a lo mejor algún votante del PP abriría los ojos, no lo sé. Porque el sectarismo extremo que hay entre las filas del PP y las filas del PSOE, que consideran a esos partidos políticos como equipos de fútbol y por eso les van a votar, hagan lo que hagan, que también tiene narices la cosa. Tiene narices la cosa. Pues no sé muy bien si eso también, bueno, pues digamos, más de uno abriría los ojos, ¿no? Pero esa es la razón por la cual el Partido Popular tiene mucho miedo a que Vox definitivamente termine presentando una moción de censura, aparte de que, bueno, pues tienen demasiados complejos. Y aparte también, por supuesto, que es lo más destacado, porque defiende las mismas políticas que el PSOE. Ayer Feijóo hizo un discurso, no sé muy bien dónde, pero podéis verlo en Twitter, y que hay en el fondo un pin gigante de la Agenda 2030 en un mural. El PP y el PSOE están con las mismas políticas de la Agenda 2030, de restricción de libertades, control, sometimiento, acabar con el campo, con la industria, timo climático, ideología de género, farsa histórica, invasión migratoria, fronteras abiertas. Están con las mismas políticas de la Agenda 2030, tanto el PP como el PSOE. Estos debates que tenemos en el Congreso de los Diputados son muy superfluos y muy absurdos cuando en el Parlamento Europeo votan siempre lo mismo, y el 80% de la legislación española son directivas, son reglamentos, nos viene de Europa. De ahí que es tan importante las elecciones al Parlamento Europeo, por cierto, que mucha gente no suele votar y suele haber mucha abstención porque dicen, ¿para qué? Pues son claves las elecciones al Parlamento Europeo, probablemente incluso más importantes que las nacionales. Bueno, eso tampoco, pero más o menos. Por lo tanto, como digo, PP y PSOE al final están cortados por el mismo patrón, por lo tanto, las actitudes de unos y otros tampoco deben de sorprender mucho. Pues nada, simplemente hasta aquí este vídeo de jueves 15 de diciembre, llegando ya a la mitad del último mes de este año 2022. Como siempre, si os ha gustado, le like, os podéis suscribir, podéis dejar un comentario, descripción del vídeo, Twitter y Anchor de contacto, listas de reproducción, que pueden ser de vuestro interés, y nosotros ya nos vemos estos próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.